con todos los presentes. Vamos a iniciar el primero de una serie de talleres que se van a dar de forma permanente en un proceso de coyuntura que requiere muchas modificaciones y adaptaciones a los sistemas. La dinámica de requerimientos por parte de la SUNAT, de la SUNAS y del OTAS se está incrementando y por lo tanto nosotros en calidad de proveedores del sistema que ve la parte de gestión administrativa nos vemos en la necesidad de hacer cambios permanentes y adecuación de procedimientos. En este taller que nos convoca para el día de hoy vamos a tratar los siguientes temas. Todo lo que es relacionado a las provisiones. Hemos tomado conocimiento por parte de nuestros usuarios de que por un tema de buenas prácticas se les ha recomendado a los contadores que provisionen todo lo que son gratificaciones y vacaciones. Hacerlo manualmente es un proceso bastante complejo, no complejo diría yo, sino bastante tedioso. Entonces, ya lo hemos automatizado al 100%, entonces lo vamos a poner en operación el día de hoy. Lo vamos a poner, ¿cómo se llama?, a su disposición. Les vamos a explicar el procedimiento, la base conceptual, para que ustedes tengan claro cómo básicamente vamos a trabajar ese aspecto. El otro aspecto son un refuerzo de los reportes regulatorios. ¿Cómo se llama? Sobre todo la parte de decretos de urgencia y lo que es relacionado con el COVID, ¿no? Entonces, se requiere hacer algunas aclaraciones sobre este tema. Hay un reporte de bienes de gasto de capital que me mencionaban varios usuarios que no lo podían sacar. Correcto, entonces este reporte lo voy a explicar el día de hoy, voy a explicar el uso de la plantilla y voy a explicar también cómo básicamente ustedes lo van a poder utilizar, ¿no? Entonces, como pueden ver, va a ser un taller un poquito extenso, estimo yo que nos tomará 1 hora y media, quizás 2 horas. Vamos a hacer un pequeño intermedio para que ustedes tomen algo, correcto, pero la idea es agotar todos los puntos. Bueno, entonces, para empezar el tema, vamos a plantear la agenda de esta reunión. La agenda de esta reunión está basada primero en la presentación de nuestro canal de contenidos. ¿Correcto? Nosotros nos hemos percatado que la documentación que enviamos por las actualizaciones está resultando en cierta medida insuficiente. Correcto, por varias razones. La primera es que normalmente se queda con el área técnica y no llega al área usuario. Cuando el área técnica lo tiene, como se manejan conceptos administrativos, a veces al área técnica le es un poco complicado entender o manejar estos conceptos y por lo tanto no tenemos un adecuado feedback para que esto se pueda implementar, ¿no? Y necesitamos también una política más agresiva de notificaciones. Si ustedes ven en estos días, nuestros asistentes administrativos ya les están enviando correos personalizados. Estamos mejorando mucho en ese aspecto porque a veces mucha de nuestra información no llega al usuario final, que es al usuario que ejecuta los procesos. Entonces, hoy día vamos a ver básicamente la presentación del canal de contenidos para que ustedes, ¿cómo se llama?, lo puedan utilizar a partir del día de hoy, ¿no? A partir del día de hoy. Este es un tema importante. El segundo punto de la agenda es que vamos a ver todo el esquema de provisiones, de vacaciones y gratificaciones. Es un tema simple de ejecutar, pero complejo de configurar. Por eso les voy a pedir su máxima atención. ¿Correcto? Simple, vuelvo a repetir, de hacer la ejecución, pero complejo de hacer la primera configuración. Entonces, en eso tenemos que tener en cuenta muchos criterios de trabajo. En la medida de que yo voy avanzando, por favor, cuando yo mencione Agromicros y mencione algunos conceptos, les pediría rápidamente si tienen alguna observación o aporte a lo que hemos ya realizado para inmediatamente poderlo mejorar. Luego de terminado la parte ¿cómo se llama?, de provisiones, vamos a entrar a la parte de los decretos de urgencia. Básicamente, creo que la mayoría los conoce, pero voy a hacer un recordaris de aquellos reportes que se consideran los fundamentales y de aquellas configuraciones que deben tenerlas bien afinadas en el sistema. ¿Correcto? Todo ese repaso lo vamos a hacer para que ustedes puedan ver o puedan manejarlo de la mejor forma en este aspecto, ¿no? Finalmente, las recomendaciones COVID. La SUNAS está modificando mucho los reportes
y está pidiendo alguna información relacionada con el COVID. Nosotros hemos hecho una primera implementación de este tema de COVID, lo vamos a ver ahora, pero también hemos analizado nuestros procesos y el día de hoy vamos a lanzar una segunda recomendación para temas COVID, que también nos podría ayudar para que ustedes puedan obtener más rápidamente la información que nos pide el regulador, ¿no? Entonces, esos van a ser los 4 puntos de agenda, ¿cómo se llama? Para desarrollar. Y bueno, esperamos que eso pues, se cubra sus expectativas y permita aclarar muchos temas que tenemos pendientes, ¿no? Bueno, lo primero que hacemos nosotros es dar los créditos, ¿no? En este caso, el agradecimiento a la empresa EPS Semapache S.A. por autorizar a utilizar la información para el presente taller, ¿no? Realmente para que esto para que esto se pueda aplicar de la mejor forma, nosotros requerimos trabajar con información real que se está procesando actualmente en campo, para lo cual a nuestros múltiples clientes les solicitamos su autorización. En este caso, para este taller, quiero sí agradecer y dar los créditos para EPS Semapache, muy agradecido por facilitarnos, ¿cómo se llama?, su información para proceder a este taller. Gracias por todo. El primer punto de la agenda, y que quiero por favor que no tiene nada que ver con la parte conceptual, sino es un punto eminentemente técnico y usuario, es el siguiente. Nosotros como empresa ya hemos implementado un canal de contenidos, el cual lo vamos a inaugurar el día de hoy. Esta presentación está siendo grabada, está siendo transmitida en línea y se va a publicar en este enlace que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Es un canal de contenidos de YouTube, correcto, que se estructura básicamente en tres listas de distribución. Una lista que es para casos prácticos, por ejemplo, cómo obtener los reportes del SEACE, por ejemplo, cómo hacer una certificación, ¿no? Otro lista de contenidos que va a ser tutoriales, donde va a estar el manejo integral del sistema en las versiones escritorio, en las versiones web, en la medida que se va implementando. Y otra lista que van a ser los talleres. En este caso, todos los talleres que hagamos a partir de ahora, nosotros los vamos a ir publicando de tal forma que ustedes los tengan disponibles permanentemente y puedan básicamente retroalimentarse con toda esta información y ya creemos que con esto básicamente ustedes nos harán consultas muy puntuales y muy específicas para poderlos asistir de una forma más personalizada, ¿no? Los conceptos generales ya van a estar ahí publicados, ¿correcto? Y por lo tanto lo que les solicitamos nosotros como empresa es que cuando ingresen a YouTube en su celular o en sus máquinas, en buscador de canales, busquen AMD Consultores SAC. Ahí van a encontrar el logo que tienen en esta parte inferior, que lo estoy mostrando en este momento. En este momento, este logo que tenemos acá, correcto. Y suscríbanse al canal para que reciban las notificaciones de todas las cargas de información que se van a empezar a dar a partir del día de hoy. Vuelvo a repetir, el canal ya está habilitado, empiecen a suscribirse para que reciban automáticamente las notificaciones. Y ¿cómo se llama? Así el usuario, tanto del área técnica como del área funcional, va a estar informado de todo lo que se está publicando día a día y de forma permanente, ¿no? Lo van a tener disponible en video. Ya no vamos a lanzar documentación escrita, sino vamos básicamente solamente a publicar totalmente los contenidos perfectamente indexados y catalogados para que ustedes lo puedan ubicar sin ningún inconveniente. Entonces, como una primera parte, vuelvo a repetir, les pido por favor encarecidamente, ahí tienen el enlace, lo tienen en la pantalla, lo he copiado en el chat también, si quieren hacerle un copy page. Ahí tienen el enlace del canal. Si ustedes, ¿cómo se llama?, les es un poco complicado, entren a YouTube, a buscador de canales, coloquen AMD Consultores SAC, aquí tienen el logo que les debe aparecer, correcto, y denle suscribirse. Inmediatamente ustedes que se suscriban ya van a tener acceso a los contenidos. El canal está preparado y como les decía hace unos minutos, lo que se hable hoy día, lo que se termine hoy día, en cuestión de que se termina la edición de video, que será en 1 hora, hora y media, está publicado en el canal para su uso y para su poderlo reproducir cuantas veces ustedes crean conveniente, ¿no?
Entonces, este va a ser el nuevo medio para que nosotros podamos interactuar a partir de la fecha. ¿No? Todos tenemos un móvil, todos tenemos nuestro YouTube, nuestra cuenta asociada, así que vamos a estar permanentemente informados. Consideramos, vuelvo a repetir, que esto es importante por la gran dinámica y los cambios que se nos está pidiendo a nivel de los entes supervisores y gestores, ¿no? Muy bien. Ahora sí. Vamos a centrarnos en el tema de las provisiones, ¿correcto? Vamos a centrarnos en el tema de las provisiones. Las provisiones, para implementar las provisiones, lo dije hace unos minutos, generar la provisión es sencillo, transferirla es sencillo, pero configurarlo no es un tema muy sencillo. Es un tema en el cual tenemos que tener establecidos múltiples criterios de trabajo y múltiples criterios de la dinámica contable que se va a aplicar. Entonces, para lo cual vamos a ser lo más minuciosos posibles para agotar este tema. Las etapas para trabajar la provisión las hemos estructurado en los pasos que estamos viendo en pantalla. Como primer punto, tenemos que preparar el sistema contable para que reciba esos asientos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de preparar el sistema contable para que reciba los asientos de la provisión, tenemos que crear un tipo de comprobante y un tipo de documento contable que nos va a permitir a nosotros, correcto, recibir toda la transferencia que se va a dar del sistema emisor. En este caso, el sistema emisor es el sistema de planillas. Como segundo punto, tenemos que hacer implementaciones a nivel de las cuentas de pasivo. ¿Correcto? Lo que nosotros vamos a hacer mes a mes en el sistema es generar un asiento, una provisión, un asiento de gastos. ¿Correcto? El mismo que se tiene que netear con una cuenta de pasivo para ir llevando el control de la provisión que se va desarrollando mes a mes. Entonces, a la hora que hemos estado revisando los parámetros contables de algunas empresas, hemos visto de que no tienen esta cuenta y que eventualmente quisieran mandar las provisiones a las mismas cuentas relacionadas con el pago de planillas, lo cual consideramos que generaría mucho desorden y generaría complicaciones para el momento de hacer el control. Entonces, ahí tenemos que hacer una implementación de cuentas de pasivo, ¿no? Muy importante. En el módulo de nómina tenemos que configurar todos los parámetros de enlace y de transferencia. Tenemos que decirle al sistema de nómina qué regímenes son los que van a generar provisión. No todos generan provisión. Y aquí quiero hacer una salvedad. La provisión no se aplica para planillas de inversiones, solamente se aplica para planillas de gasto operativo. ¿Correcto? No se aplica para planillas de inversiones. Tenemos que tener bien definidos nuestros conceptos, es decir, tenemos que tener nuestro concepto de gratificación, nuestro concepto de asignación vacacional, y estos conceptos tienen que estar correctamente afectados. Nos vamos a tomar bastante tiempo en hacer este trabajo de configuración. Les pediría que se presten su máxima atención y por favor me hagan llegar sus comentarios, vuelvo a repetir, en el momento en que yo abra micro, ¿no? Y el proceso más básico es simplemente procesar y transferir, que una vez hecha toda la configuración, se genera la provisión, se transfiere y aquí vamos a ver los reportes que hemos diseñado para control de la provisión, porque el problema de la provisión es, ok, se genera, pero tenemos que extornarla. ¿Cuándo la extornamos? Cuando se paga la gratificación de julio. ¿Cuándo la extornamos? Cuando se paga la gratificación de diciembre. ¿Cuándo la extornamos? Cuando le pagamos la planilla de vacaciones a un trabajador. Entonces, tenemos que tener reportes que nos permitan manejar y controlar todo ese proceso. Esto también lo vamos a ver el día de hoy, ¿no? Y hay algo muy, muy importante que lo he querido dejar acá para el final y le hago un recuadro. Y lo voy a tocar también en la capacitación. Si queremos implementar la provisión de vacaciones, tenemos que utilizar e implementar el historial y programación de vacaciones en el sistema. Si no lo pueden implementar, no van a poder usar la provisión de vacaciones. ¿Correcto? No van a poder usar la provisión de vacaciones. Entonces, ese tema es bastante importante tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, para provisionar las vacaciones, tenemos que implementar el control vacacional. ¿Y esto qué significa? Una calendarización rígida de las vacaciones. Ahora, en varias empresas que he estado conversando, me dicen, pero José, me dicen, aquí la gente sale una semana, de ahí otra semana, de ahí otra semana, de ahí otra semana.
Entonces aquí hay que tener claro dos conceptos. Una cosa es el goce físico de las vacaciones y otra cosa es cuándo se pagan las vacaciones. Y lo que estamos pidiendo que se registre en el sistema es la fecha en la cual se va a pagar el 100% de las vacaciones. Si ustedes hacen pagos parciales de vacaciones, no va a funcionar la gratificación. No, el sistema no va a tener cómo controlar. El sistema como requisito requiere un pago único de vacaciones en el año. ¿Correcto? Estos son los alcances de esta parte de las provisiones. Dicho esto, vamos a empezar a hacer todo el trabajo del taller. Présteme atención, por favor. Ok. Marco conceptual. Prestamos atención a la hoja de cálculo que estamos viendo en pantalla. Primero vamos a revisar la parte teórica de la provisión de gratificaciones, la parte teórica de la provisión de vacaciones, y luego hacemos la implementación en el sistema. Marco conceptual. Primero, si queremos provisionar las vacaciones, las gratificaciones, perdón, el sistema lo que va a hacer es, entre los meses de enero y julio, va a hacer la provisión. ¿Y qué es la provisión? La provisión es un sexto. La provisión es un sexto. ¿Correcto? La provisión es un sexto de todos los valores afectos. ¿Correcto? Ese es un punto muy importante a tener en cuenta. La provisión es un sexto de los valores afectos. ¿Qué hace el sistema en el mes de julio? Extorna. ¿Por qué extorna esa provisión? Porque en el mes de julio se contabiliza la planilla efectiva de gratificaciones. ¿Correcto? ¿Qué cosa va a extornar? Va a extornar los montos provisionados en el lapso de enero a junio. ¿Correcto? Entonces, ese es básicamente el mecanismo de la provisión de gratificación. Para el segundo semestre, el sistema empieza a provisionar de agosto a noviembre. Vuelvo a repetir, va a provisionar un sexto de los valores afectos. ¿Correcto? Un sexto de los valores afectos. ¿Qué hace en diciembre? En diciembre extorna la provisión. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque en diciembre va a contabilizar la planilla efectiva de las gratificaciones. Este es el procedimiento y la mecánica con la cual trabaja el Ávalo para poder automatizar el 100% de la provisión de las gratificaciones. ¿Correcto? ¿Qué requisitos necesitamos para hacer este tema? Primero, la sugerencia de nosotros es crear una cuenta de pasivo donde vamos a controlar esta provisión, una cuenta de la clase 4. No mezclarla con la cuenta de planillas, ¿correcto? No mezclarla con la cuenta de pago del neto de planillas. Lo voy a explicar con un poco más de detalle a la hora que hagamos el módulo, ¿no? Ese es un tema muy importante. Dos, tener completamente automatizada el cálculo de la gratificación en el sistema. Si hacen cálculos manuales o aproximados o estimados, no implementen esta función porque no le va a servir, le va a generar doble gasto al final. No va a tener cómo estornarlo. Entonces, aquí es muy importante que ustedes hayan implementado el cálculo automático en el sistema de las gratificaciones. Y la pregunta que varios me hacían es, José, ¿de dónde va a provisionar? El sistema va a provisionar las planillas normales generadas en cada uno de los meses, en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio. Solo la planilla normal, no va a considerar otra planilla que no sea la normal, o sea, solamente es, ¿no? Porque supuestamente es a partir del promedio de esa planilla regular que es lo que es la base de cálculo de la gratificación. Entonces, ese tema también hay que tenerlo bastante en cuenta. ¿Qué genera el sistema? El sistema genera un asiento que carga la clase 6, correcto, con centro de costos, ¿no? Carga la clase 6 con su respectivo centro de costos, correcto, y abona a la clase 4 con su analítico. ¿Por qué con su analítico lo hace de forma obligatoria? Porque nosotros tenemos que tener un control individual del monto provisionado, ¿no? ¿Cuánto le estoy provisionando a cada uno de los trabajadores? Esto para que contabilidad pueda desarrollar o pueda controlar básicamente si es que hay un error o hay algún problema en el cálculo de la provisión.
Finalmente, para el extorno, ¿qué hace el sistema? El sistema para el extorno acumula todas las provisiones y se realiza un asiento de reversión. ¿Qué significa? Carga la 4 y abona la 6. Es decir, el asiento invertido para extornar la provisión de ese mes, ¿no? Y para no duplicar el gasto. Este es el procedimiento utilizado en el sistema. Ahora sí, Micros, quisiera saber si tienen alguna consulta para hacer las aclaraciones o observaciones antes de implementarlo en el módulo. Por favor, atento a sus comentarios. Buenos días. Por favor, me dices que va a ser la provisión de un sexto. El primer semestre está claro, pero en el segundo semestre, agosto a noviembre, un sexto, estamos hablando de 5 meses. Ese es uno. Dos, en el tema del extorno, me imagino que así como hace la carga con el centro de costo, lo va a extornar del mismo, ¿no? Y si en esto se contempla también al gasto, cuando un analítico cambia de centro de costo, me imagino que también así va a proceder. Se va a extornar el tema del costo al que fue cambiado el analítico del trabajador, ¿no? Buena pregunta, Yolanda. Primero, sabemos que a la primera pregunta, ¿por qué un sexto? Porque básicamente ustedes saben que la gratificación es un promedio de los 6 primeros meses. Y el sexto se va a respetar de enero a junio y de agosto a noviembre. ¿Y por qué no en julio y en diciembre? Porque en estos meses yo genero la planilla de gratificación definitiva. ¿Correcto? Entonces aquí yo voy a contabilizar la planilla de gratificación final y voy a extornar todo aquello que ha sido provisionado en los meses anteriores. Por eso que para gratificaciones se maneja un sexto. Esto como primer punto, ¿no? Como segundo punto, el sistema consigna el centro de costos que está en el file de personal. ¿Correcto? Consigna el centro de costos que está en el file de personal. Es muy importante tener esa referencia. Tú has hecho una buena acotación. Si hay rotación de personal, pues vamos a tener que, para un trabajador, vamos a tener que extornar dos montos, cuando estaba en un centro de costos y cuando ha migrado a otro centro de costos. En el caso analítico no varía, ¿por qué? Porque el código de trabajador es único independientemente de la sucursal o la dependencia de la empresa donde trabaje. Lo único que puede variar acá es que durante el periodo de provisión el trabajador cambie de centro de costos por algún motivo propio relacionados a una rotación de personal. Pero para eso sí se guarda el histórico correcto, el histórico relacionado con esta información. Otra pregunta, otra aclaración, otra duda, antes de pasar a la explicación de la provisión de vacaciones. Y otra consulta adicional, lo propio, así como lo explicas en el tema de que yo pertenezca a otro centro de costo, perdón, también en el hecho de que yo pertenezca o sea movida a otra localidad, ¿no? Lo entiendo así. A ver, lógico, o sea, al cambiar de localidad, el código del trabajador permanece, o sea, el analítico sigue siendo uno solo, pero el centro de costos obviamente va a cambiar, ¿no? Debería cambiar, debe cambiar, ¿no? Debe cambiar. Ese control se hace por planilla, por eso es que es muy importante lo que pues menciono acá, lo voy a resaltar en este momento en negrita. El cálculo de la provisión es sobre planillas generadas, o sea, no es una estimación, es sobre planillas generadas en el mes. Por lo tanto, en un mes yo tengo un centro de costos, en otro mes puedo tener otro centro de costos, y así sucesivamente, ¿no? O sea, siempre se guarda la referencia del centro de costos con el cual se está trabajando. Disculpa, en el tema de planillas generadas, como normales, se va a evaluar el tema de planillas de reintegro que por en un momento haya ocurrido un error y hay un monto significativo que no se haya considerado y que también forma parte de las gratificaciones. Ah, muy buena pregunta. La voy a tocar, si me permites, esa respuesta te la voy a dar al momento que haga la implementación en unos minutos. Pero sí, hay un orden de configuración para poder hacer esa gestión que tú dices. Eso, si me das un minuto, agotamos esta explicación y a la hora de configurarlo,
Retomo tu pregunta, Yolanda, y te la respondo, ¿correcto? ¿Alguna otra pregunta adicional con respecto a la provisión de las gratificaciones para pasar a la parte de vacaciones? Bueno, buenos días. Buenos días. Sí, con respecto a lo que mencionaba en cuanto a la provisión de gratificaciones, en este Sí. caso, yo como planillero no he estado trabajando con las provisiones respectivas. ¿Obligatoriamente tengo que hacerlo en el Avalon o puedo seguir trabajando como lo estaba realizando anteriormente? A ver, buena pregunta, excelente pregunta. Ustedes han hecho provisiones manuales, ¿correcto? Si lo implementan, por ejemplo, para el mes de octubre en el Avalon solamente cuando llega a diciembre va a extornar lo que el Avalon ha generado como provisión. Por lo tanto, ustedes manualmente tendrían que extornar la provisión que han desarrollado manual, en este caso, en el mes que corresponde a agosto y septiembre, ¿correcto? Porque lo que el Avalon calcule en octubre, noviembre, lo va a extornar automáticamente. No sé si está clara la respuesta. Ustedes ya han iniciado el proceso de provisión, ya han ingresado a asientos de provisión, ¿correcto? La pregunta es si ustedes pueden aplicar inmediatamente la provisión el día de hoy que el Avalon se va a instalar en sus empresas. La respuesta es sí, pero hay que tener una consideración. El Avalon solamente va a reconocer las provisiones que ha generado, es decir, la provisión para este caso de octubre, la provisión de noviembre. Las provisiones anteriores, como el Avalon no las ha hecho, no las reconoce, ustedes tendrían que extornarla manualmente. Sería el único trabajo manual que tendrían que hacer en el mes de diciembre. ¿Correcto? Ya a partir del otro año prácticamente todo el proceso es automatizado. Ya no tendrían que hacer Ingeniero, absolutamente nada manual. Otra pregunta. No sé si está clara la respuesta. Primero me confirmas. ¿Está clara? ingeniero, Sí. Te preguntas si está clara. ingeniero, No, sí está, ok, estamos de acuerdo con la respuesta, ingeniero. Gracias. Homero, te escucho. sí, ingeniero, buenos días. Con respecto a la provisión que se va a hacer en el Avalon de aquí en adelante, si bien es cierto, por ejemplo, en el caso de las gratificaciones, en diciembre se pagan las gratificaciones normales y se crea la planilla de gratificaciones, ¿no es cierto? Pero ya desde octubre, como usted dice, estamos haciendo la provisión, el estorno de este asiento, porque este solamente es para un tema contable, ¿no es cierto? Correcto. Es un estorno automático o una reversión, lo que normalmente lo llamamos, bueno, de los asientos. Es un estorno automático. Cuando tú corres el proceso de provisión en el mes de ¿Me julio y entendió? diciembre, el sistema detecta que estás en julio y en diciembre y extorna lo anterior. Automático. Se Por estorna eso, automático. por eso que en la parte superior ponía de enero a junio, por ejemplo, provisiona y en julio extorna. O sea, invierte el asiento. Invierte. ¿Por qué? Porque ese mes está pagando la provisión. Ahora, Ya, ingeniero. Y en el caso de las vacaciones, en el caso, bueno, no sé si, ya, bueno, ya estamos en llegamos a vacaciones, gratificación, ¿no es Romero. cierto? Estamos en gratificaciones. Termino Ya, esto, está bien, está bien. abordamos esto Ya, y bajamos a vacaciones. ya, está bien. Ya, bien, comprendido, ingeniero, gracias. Ya, listo. Otra pregunta con respecto a las gratificaciones, no sé si está clara. En resumen, ustedes lo pueden aplicar inmediatamente. Ya para este mes de octubre no hacer asientos manuales. Lo que sí tengan bien claro todo lo que han hecho manualmente en los meses de agosto y septiembre para que lo extornen en diciembre, porque tendrían que hacer un estorno manual, un diario manual. ¿Correcto? No sé si hay alguna pregunta más con respecto a las gratificaciones para pasar a las vacaciones. ¿Ninguna? Aquí, ingeniero, va a hablar. Ingeniero, buenos días. Buenos días. Disculpe, quería hacerle una consulta a ver Claro, si claro. estoy comprendiendo bien sobre cómo va a trabajar el sistema, estas provisiones. Yo entiendo que es, por ejemplo, nos ubicamos en el mes de enero, ¿no? Correcto. Ya se está haciendo el pago de un trabajador en su provisión normal de pago de planillas normal, y el Correcto. sistema automáticamente va a generar un sexto como una provisión de la gratificación en base a ese pago en Correcto. base a esa Es provisión de correcto. planilla, ¿no? Es correcto. De igual manera, en febrero, en marzo, abril, mayo, hasta junio. Correcto.
Ahora nos ubicamos en el mes de julio. En el mes de julio